Bendito Padre, te damos gracias esta noche por todas las bendiciones recibidas. Deseamos que nuestra actitud hacia ti siempre sea de gratitud y de amor, Señor. Percibimos tu amor y tu misericordia llena de bendiciones en las que nos colmas día a día. Y así queremos que tú también percibas esa gratitud de nuestra parte y nuestro amor a cada momento. Y te damos gracias porque también tenemos la oportunidad de acercarnos a tu palabra. Clamamos hoy por el Santo Espíritu para que nos guíe a toda la verdad y que esto que vamos a ver hoy sea de utilidad para nuestras vidas, no se quede solamente en un conocimiento, sino que sea una herramienta que nos ayude a conocerte cada vez más profundamente. Te damos gracias y te lo pedimos por Cristo Jesús. Amén. 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 Bueno, quería comentarles, en alguna ocasión anterior ya lo he hecho, Proverbios 25:2, que dice, es gloria de Dios esconder una cosa, encubrir una cosa, pero es honor de los reyes el investigar el asunto. Así el Señor nos invita a que estemos siempre rascando y rascando en su palabra. También en Isaías 46:10 nos dice, el versículo tiene más aspectos, pero al que nos enfocamos nosotros es este punto, que es el principio del versículo 10. Yo anuncio el fin desde el principio. El Señor nos dice que Él, y lo vemos en Génesis, en el cuadro de Adán y Eva, el pecado y todo eso, como desde ahí Él revela todo el plan para el hombre de la salvación, de la restauración, de todo, desde el principio Él nos ha revelado. Claro que esa revelación va en progreso en cuanto avanzamos en su palabra y ahora que ya la tenemos toda, en cuanto profundizamos en ella. Entonces, aquí lo que hacemos cotidianamente es que tomamos una porción de la Biblia, si como debiera ser, y en muchos casos es, ya hemos leído toda la Biblia, pues ya no va a ser un pasaje desconocido. Alguna vez lo hemos leído y en algunos casos lo hemos leído muchas veces. A veces hasta ha sido motivo de estudio, pero aquí tratamos de buscar una profundidad aún mayor, de tal manera que nos lleve a descubrir algo que no habíamos notado. De esa forma, hoy vamos a tratar el versículo que está en Éxodo 4:2, en donde Moisés se encuentra con Jehová en el monte y él habla con Moisés y en el versículo 2 le dice, Jehová le dijo, ¿qué es lo que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Sí. Y él respondió, una vara. Así es, efectivamente. Entonces, hoy vamos a ver, porque nosotros hemos estudiado la vara en muchos sentidos. Espero que hoy nos traiga otra faceta nueva. Esta palabra que se usa allí, vara, en el hebreo es la palabra maté, M-A-T-T-E-H, maté. Y significa rama, tribu, pueblo, nación, poder delegado y también pues una vara como parte de un árbol.
Alguna vez ya les comentaba yo que los pastores que se auxilian con una vara, a veces recta como para escalar en los lugares donde las ovejas van a pastar. En esa madera ellos grababan partes importantes de su vida, eventos, fechas, y entonces la vara de las personas, de un pastor, pues nos hablaba de su vida. Esa es una forma de ver la vara y la hemos estudiado en esa forma. También pues para ayudarse a dirigir a las ovejas, muchos enfoques que le hemos dado. Hoy vamos a aprender otro. Para eso vamos a ver, por ejemplo, en la forma de poder delegado, que la palabra vara significa poder delegado, vemos en Apocalipsis 2:27 que menciona: y las regirá a las naciones, y las regirá con vara de hierro, ¿sí? Esta vara de hierro es un poder delegado. Y en este caso, la vara de hierro que nos está hablando, con la cual Jesús va a regir a los pueblos de la tierra en aquellos tiempos postreros, son el evangelio, el sacerdocio, la palabra y el poder de Dios. Eso es lo que conforma la vara de hierro con la cual se va a gobernar y a dirigir a las naciones. Y entonces aquí la vara, la palabra vara significa poder delegado. Y en Números capítulo 1 vemos cuando se está hablando de los guerreros que van a estar conformando la disponibilidad de hombres valientes y en posibilidades de defender y de luchar por toda la nación de Israel. Se empiezan a ver cuántos hay, y ahí se menciona todos los datos, por eso es el libro de Números. Y se dice, por ejemplo, que de la tribu de Rubén había 46,500 hombres, y luego siguen que la tribu de Simeón y la tribu de Judá, y van dando los números. Esta palabra que se usa ahí y que la traducen como de la tribu es esta misma palabra maté, que puede ser también traducida como vara. Entonces aquí podríamos hablar, en vez de decir que de la tribu de Rubén, podríamos decir de la vara de Rubén, que significaría la tribu de Rubén o el pueblo de Rubén, de donde posteriormente saldría la nación de Rubén. Entonces vemos que esta palabra tiene todas esas aplicaciones. Y hoy vamos a aprender algo nuevo de este cuadro que vemos, en donde Moisés lleva una vara y se presenta delante de Dios. Para Moisés esta vara significó poder delegado, porque vemos que a través de ella él hacía prodigios, señales delante de Faraón en representación de Dios. Pero no se queda solamente allí, porque ya leímos la cita de Isaías 46:10, donde dice: yo anuncio el fin desde el principio. Y entonces este cuadro que estamos viendo aquí con Moisés nos habla de muchas otras cosas posteriores a ese tiempo. Y entonces vemos que en el versículo 3 de ese mismo capítulo de Éxodo 4, él le dijo: échala en tierra, y él la echó en tierra, y se hizo una culebra, y Moisés huía de ella. En el versículo 4, entonces Jehová dijo a Moisés:
extiende tu mano, y la tomó y se volvió vara en su mano. Extiende tu mano y tómala de la cola, y la tomó y se volvió vara en su mano. Y aquí este cuadro nos va a dar una enseñanza de los tiempos postreros. Para ello vamos a buscar una explicación que viene en Isaías 9:15. Y esta cita dice: el anciano y venerable de rostro es la cabeza. Esta palabra cabeza es rosh en hebreo. El profeta que enseña mentira es la cola. Esta cola es la palabra sanab. Entonces la cola es el profeta que enseña mentira. Es un profeta mentiroso, un profeta falso. En Daniel, capítulo 11, versículo 37 y 38, no lo escribí, si alguien lo tiene, por favor que me... ¿Daniel qué? Daniel 11, 37 y 38. ¿Que lo leo? Sí, por favor. Dice: del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará al Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá, mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, Dios que sus padres no conocieron, lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Muy bien. Aquí quiero comentarles que nos está hablando de un evento en los tiempos de Daniel que se llevará a cabo en el futuro, en los tiempos de cuando Jesús venga a instalar su reino otra vez en esta tierra. Y nos habla de el hombre que va a encabezar todo ese tiempo, va a tener el poderío, y nos habla que sale del pueblo de Dios, porque dice que del Dios de sus padres no hará caso. Hay estudios, no es el caso, solamente lo remito, que hablan que este hombre será parte de la tribu de Dan. Más adelante vamos a ver qué tiene que ver también la tribu de Dan aquí. Y también esos estudios de genealogías y todo eso llevan a la conclusión de que posiblemente salga de Dinamarca, sea un danés, porque la palabra Dinamarca viene como de la marca de Dan, ¿sí? En inglés también, Danmark, y en muchos otros idiomas es similar. Y por las raíces de las palabras llegan a esa conclusión. Entonces piensan que puede salir de allí, pero definitivamente sale de la tribu de Dan, y lo vamos a ver un poquito más adelante, porque ya vimos un día en otro estudio las bendiciones de Israel a sus 12 hijos, cuando él ya quiere bendecirlos porque ya está muy anciano. Esto lo vemos en Génesis 49. Siempre que nosotros escuchemos cosas acerca de las diferentes tribus, es bueno remitirnos a este Génesis 49, porque ahí nos da descripciones de a qué se van a dedicar, de cómo es su carácter, y luego eso lo vemos reflejado en sus estandartes, en sus ocupaciones, en muchas cosas. Y aquí nos dice de Dan en el versículo 16 y 17. Será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones de los caballos y hace caer hacia atrás al jinete.
Aquí vemos que también se dice que él va a ser juez, va a juzgar, pero aquí es esta porción que nos habla de que muerde los talones y los hace caer hacia atrás, analizada ya en profundidad, nos da una impresión de una persona o de un, como en este caso que es toda la tribu, traicionera, porque se arrastra, porque no se encara de frente, sino anda por debajo, arrastrándose, imperceptible, acechando, porque dice que está a la orilla del camino, y que cuando quiere algo y le conviene, muerde a los caballos en los tobillos para hacer caer hacia atrás al jinete. Caer hacia atrás quiere decir que no estando consciente, así como descuidado. Entonces, esto que nos habla de Dan en las palabras que Israel le da al final de sus tiempos, nos habla del carácter de este hijo y que a la vez pues lo irían como que compartiendo con toda la tribu. Vemos también otra referencia a la serpiente que es diferente. Es Números 21:9, en donde nos dice que Moisés hizo una serpiente de bronce. A esta serpiente de bronce le llamaban Nehustán, Nehustan, Nehustán, que significa hecha de bronce. Y la puso sobre un asta. Esto fue en un tiempo en que la rebelión del pueblo había hecho que se presentaran muchas serpientes y Dios mostraba su misericordia en que levantó algo igual a lo que hacía su mal, que era la serpiente, en bronce, que significa juicio, y al ponerla en alto, solamente el hecho de mirarla con fe, de que en eso estaba su salvación, les contrarrestaba el efecto del veneno que les había introducido la serpiente al picarlos. Esto es un cuadro, un reflejo, un anticipo de la obra de Jesús, porque nos dice en Filipenses 2, a partir del versículo 5, donde dice que haya en nosotros el mismo sentir en cual hubo en Cristo Jesús, pero a partir del 7 nos dice, bueno, en el 6, que no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, y en el 7, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Aquí esta serpiente está representando a Jesús cuando él se hace semejante a los hombres, porque también la serpiente es una especie de representación del pecado, y el pecado mora en el hombre, y Jesús, siendo Dios, se hizo hombre, y en esa condición de hombre, dice más adelante en los otros versículos, que fue llevado a la muerte y muerte de cruz. Y cuando él está colgado en el madero, llevando todo el pecado de la humanidad, cumple este cuadro que se nos muestra en Números 21:9, de la serpiente con todo el juicio, que es el bronce, colgada en un madero, y que a través solamente de la fe de nuestra salvación, al depositarla en Jesús en ese madero, nosotros nos libramos del veneno del pecado en nuestras vidas. Este Nehustán, después el mismo pueblo, después que pasó este tiempo de las serpientes, tomaron a esa serpiente de bronce y empezaron a hacer como idolatría. Entonces, en sus tiempos, el rey Ezequías tuvo que destruirla para que ya no sirviera de
como de ídolo para el pueblo. Aunque sí estaba bien que aprendieran que era por fe y que de ahí había venido su salvación, pero no en sí de ese objeto, sino de lo que representaba, que era a Cristo Jesús muriendo por los pecados. Aquí empezamos a analizar, y lo vamos a ver y nos va a servir más adelante, que Moisés representa al pueblo de Dios, a Israel, y que Israel también es representado más adelante en otra cita como la mujer que huye al desierto, que es el pueblo de Israel. Cuando estudiamos esa porción, vemos que quien huye al desierto es el pueblo de Dios, es Israel, representado por Moisés. Aquí Moisés, Israel y la mujer son diferentes representaciones del pueblo de Dios. Más adelante, cuando veamos un hecho de Moisés y Elías, vamos a aprender que Moisés representa la ley, a Israel en cuanto a la ley, y Elías representa a los profetas, ¿sí? Y entonces, cuando se le dice al pueblo que tienen a Moisés y a los profetas, estos están representados por Moisés, que tienen la ley y los profetas están representados por Moisés y por Elías. Ajá. Vamos luego, cuando lo estudiemos, vamos a profundizar un poco más en eso. Aquí en Apocalipsis 12:6 nos dice, y la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. Aquí esta mujer nos habla del pueblo de Dios de Israel. En los tiempos, ya dijimos, de la lucha antes de que se instale el reino de Jesús en la tierra. Y estamos viendo esto porque aquí viene el final que nos fue anunciado en el principio, desde donde le dijo Jehová a Moisés, tírala por tierra y tómala de la cola, ¿sí? Y ya vimos que la cola representa al falso profeta. Aquí vemos en Apocalipsis 16, versículos 13 y 14, dice, y vi salir de la boca del dragón, que representa a Satanás, primer personaje, y de la boca de la bestia, que representa al anticristo, que es el segundo personaje, y de la boca del falso profeta, que es el tercer personaje, 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Aquí estos 3 espíritus representan a 3 elementos contrarios al pueblo de Dios en aquellos tiempos que se van a presentar, ¿sí? Y entonces le dice a Moisés, que representa, tiene autoridad delegada de parte de Dios por cuanto se la manifestó en su vara, le dice a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Aquí le está diciendo Israel, o sea, la mujer, el pueblo de Dios, extiende tu mano y toma ¿a quién? Al falso profeta, que es la cola de la bestia, ¿sí? Entonces, vemos que este plan final, que corresponde a los tiempos, cuando ya Cristo va a instalar su reino milenial, se declararon desde un principio, desde que Moisés, Dios lo toma para establecer a su pueblo Israel en su tierra como una nación, para bendecirla, para darle autoridad, y eso va a seguir hasta el fin de los tiempos. Dios no cambia, dice que en él no hay mudanza ni cambio.
Aquí por último, para reforzar aquello que dijimos, que el anticristo posiblemente venga de la tribu de Dan. Nosotros ya en una ocasión anterior estudiamos que Dan actúa traicioneramente y por albergar estos pensamientos, darle lugar a este anticristo, él no aparece entre las 12 tribus que van a estar en la Nueva Jerusalén. En Apocalipsis 7:4 está un poco largo porque ahí se habla de los 144,000 y se menciona que por cada una de las tribus, 12,000 me parece, 12,000. En el 4, y el número de los sellados, 44 sellados. Apocalipsis 7, versículo 4. Y dice, y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Ajá, pero ¿de cuántos de la que sigue? 12,000. 12,000 de la tribu, ajá. Y ahí los empieza a enumerar todas las tribus con calmita. Chéquense a las 12 tribus que aparecen ahí y Dan no aparece. En el lugar de Dan aparece Manasés, que también lo vimos, que cuando da la bendición, en vez de bendecir directamente a José, bendice a los dos hijos de José, a Manasés y se me fue el nombre del otro. Entonces, este Manasés es el que aparece aquí ocupando el lugar de la tribu de Dan, puesto que José sí aparece con su nombre Efraín, de la tribu de José. Ajá, Efraín y Manasés, exactamente. Entonces, ahí vemos que es eliminado porque no es digno, puesto que ha generado un enemigo rastrero, oculto, traidor, que va en contra de las cosas y el plan perfecto de Dios. Bueno, ¿qué nos dice todo esto? La enseñanza para nosotros. Aquí ya no lo leí, pero ahí les va. Que aquí habla de que este falso profeta hace señales y prodigios en el cielo. ¿Sí? Nosotros debemos de aprender que debemos de seguir el camino, la ruta marcada por Dios, no guiarnos por señales, porque las señales pueden ser movidas, cambiadas, hechas engañosas. En una carretera, una señalización que dice que el camino va a la derecha puede ser movida e indicar que va como que a la izquierda, pero el camino va para donde va. Entonces nosotros debemos de seguir el camino. El camino es las enseñanzas de Jesús. No buscar señales. El mismo Jesús se molestaba con los fariseos cuando le pedían señales, porque dice eso es por incredulidad, cuando las señales en realidad no son útiles. En alguna forma podrían servir, pero no son seguras. La Biblia dice que lo que tenemos más seguro para alumbrar nuestro caminar y debemos estar atentos a ella es la palabra de Dios. Él nos ha mostrado el camino en esa palabra. Y conociéndolo a Él, conociendo su corazón, conociendo sus planes, nunca vamos a fallar. Y no vamos a tener necesidad de andar buscando señales. Vamos a despedirnos. Bendito Padre, te damos gracias porque tú nos permites conocer más y más detalles de tu palabra y cómo se entrelazan una con otra, lo primero con lo último, también con lo del medio, con un profeta, con otro profeta, con una porción de tu palabra, con otra porción de tu palabra, pero siempre es la misma dirección, tu mismo plan perfecto, revelado cada vez más profunda y ampliamente para que no nos quede duda, para que vayamos discerniendo cómo también en nosotros debe ir la luz en aumento, como dice tu palabra, hasta que la luz del día sea perfecta. Así, Señor, queremos que nuestro ser espiritual vaya creciendo, madurando, sirviéndote cada vez más, estando atento a tu palabra, a tu enseñanza, vivirla y vivir
vidas agradables delante de ti. Nos despedimos con gozo de este lugar, alabándote, dándote las gracias, pues oramos con gratitud en el nombre de Cristo Jesús. Amén.